que va a llevar agua de la canilla. En el caso de la galvanoterapia, ambos van a ir mojados con agua. ¿Sí? En el caso de la iontoforesis, el emisivo va a ir con la medicación y el atractivo va a ir mojado con agua de la canilla para que circule la corriente. ¿Está? ¿Por qué insistimos tanto en la forma y el tamaño de los electrodos? Porque no sé si se acuerdan que en la clase anterior, en la primera clase, vimos de que la dosis de corriente eléctrica que vamos a pasar durante una aplicación con fines terapéuticos va a tener que ver con el área del electrodo. ¿Sí? Habíamos dicho que esa relación era según el área del electrodo, por ejemplo, 4 por 5, ¿sí? El área del electrodo iban a ser 20 centímetros cuadrados y la relación era de 1 miliamper por cada 10 centímetros cuadrados de electrodo durante aproximadamente 20 minutos que va a durar la aplicación. ¿Está? Entonces, la intensidad que nosotros vamos a utilizar para que circule durante 20 minutos la corriente galvánica, ¿sí? Va a depender directamente del área del electrodo. ¿Está? Si yo tengo un electrodo más chico, va a ser menos, si tengo un electrodo más grande, va a ser más. En el caso de la iontoforesis, es lo mismo, pero obviamente voy a elegir el electrodo de menor tamaño para calcular el área. Es decir, va a ser según el área del electrodo emisivo. ¿Está? Nosotros vamos a calcular el área del electrodo emisivo, que obviamente va a estar de acuerdo con la zona donde yo lo quiero aplicar, ¿sí? No va a ser el mismo tamaño un electrodo para poner en una rodilla o en una cadera que el tamaño que voy a poner en un tobillo, por ejemplo. ¿Tá? Entonces, el tamaño del electrodo va a estar de acuerdo a la zona que vaya a tratar y la intensidad va a estar de acuerdo al área de ese electrodo. Por eso es imprescindible que cuando vayamos a hacer una aplicación de galvanoterapia o de iontoforesis, primero es visualizar la zona y elegir la zona donde vamos a aplicar los electrodos para que ese tamaño de electrodo que vayamos a construir esté acorde con la zona. ¿Sí? No me puede sobrar electrodo, no lo puedo hacer más grande, porque evidentemente si yo hago el electrodo más grande que la zona donde voy a aplicar, la densidad de corriente no va a ser la misma. ¿Estamos de acuerdo hasta acá? Bien. Dentro de cómo hacer la aplicación, nosotros habíamos dicho de que era una aplicación que genera algún tipo de riesgo. ¿Tá? Si ustedes se acuerdan cuando vimos los efectos polares, por ejemplo, sabemos que en el polo positivo, por ejemplo, se van a producir, se pueden llegar a producir quemaduras ácidas en el polo negativo, quemaduras básicas, ¿tá? Porque es por la variación de pH que sucede debajo de cada polo. Entonces, esto ya nos dice que tenemos que tener determinados cuidados. Uno de los cuidados importantes que tenemos que tener va a ser, primero, saber sobre el paciente. Por ejemplo, de que no tenga ninguna alteración en la sensibilidad. Porque también dijimos en la clase anterior de que la intensidad, además de lo que me guía
el área del electrodo va a ser de acuerdo a la sensación del paciente. Si ese paciente tiene una alteración en la sensibilidad, va a estar absolutamente contraindicado realizar esta aplicación. Es decir, una de las contraindicaciones que tiene es que la sensibilidad esté alterada en esa zona. Entonces, lo primero que tenemos que investigar entonces es saber si el paciente tiene indemne la sensibilidad. Otra de las cosas que tenemos que hacer es observar la zona. No puede haber heridas abiertas, no puede haber granitos, no puede haber ningún tipo de imperfección, lunares, verrugas, ningún tipo de imperfección en la piel, porque esto generaría una zona de menor resistencia eléctrica donde podemos generar quemaduras. Pensamos, si tuviéramos que poner el electrodo sí o sí en alguna zona donde tuviera alguna pequeña imperfección, no puede ser muy extensa porque nos arriesgaríamos demasiado, podemos poner un papel mojado en vaselina, por ejemplo, para que no conduzca, o algún tipo de elemento que no conduzca la corriente en esa zona, que sea aislante. Un pedacito de gomita, pero en general tratamos de que esa zona poder evitarla. Si tiene muchas verrugas, por ejemplo, o muchos lunares, probablemente descartemos esta forma de terapéutica y elijamos otra, porque el riesgo es grande. Entonces, siempre hay que tener en cuenta, chiquilines, y esto es para todo lo que es costo-beneficio. No porque yo crea que este tipo de terapéutica va a tener determinada acción en ese proceso que está requiriendo el paciente, por el cual requiere el paciente, pero también tengo que ver qué costo tiene eso, qué costo a nivel salud, ¿verdad? A nivel daño. En eso se basan las consideraciones éticas, ¿verdad? Es decir, si puede estar muy indicado para ese proceso, por ejemplo, un esguince en etapa aguda, está muy indicada la galvanoterapia, pero si yo encuentro elementos que la pueden llegar a contraindicar, como lo que estoy diciendo, muchas alteraciones en la continuidad de la piel, o trastornos de la sensibilidad, heridas abiertas, lo que dijimos, granitos, lunares, verrugas, no lo voy a hacer. Es decir, va a ser una contraindicación en sí misma. Bien, entonces, la observación de la piel es fundamental. La ubicación según el efecto de los electrodos, según el efecto buscado, también va a ser fundamental. Y lo otro responde a la confección de los electrodos. Entonces, dijimos que el electrodo va a tener que estar acorde al tamaño de la zona, ¿sí? Esos electrodos van a ir mojados en agua, ambos en el caso de la galvanoterapia, en agua de la canilla, y en caso de la iontoforesis, uno de ellos, el más chico, que va a ser el emisivo, va a ir mojado en la medicación y el otro va a ir mojado en agua. Si los electrodos no están bien húmedos, mojados, digamos, bien empapados en el líquido que deseamos que colocar, no va a haber conductibilidad. Entonces, tenemos que construir los electrodos de acuerdo a la zona y humedecerlos bien. Y humedecerlos con la cantidad de humedad, valga la redundancia, o de líquido necesario. Es decir, cuando yo humedezco el electrodo y después lo tengo que escurrir bien, porque cuando lo vaya a adaptar a la zona,
que seguramente lo voy a adaptar capaz con banditas de goma, o con algún elemento que me ayude a sostener durante los 20 minutos que no se muevan los electrodos de la zona donde yo elegí tratar, tienen que estar con la humedad justa, porque si el electrodo yo lo aprieto para sujetarlo y suelta líquido y moja la piel, por esa zona húmeda va a circular corriente también. ¿Ah? Entonces, para que la aplicación sea correcta y minimizar cualquier riesgo, tengo que tener en cuenta todo esto. Cada vez que alguien produce una quemadura electrolítica en un paciente es porque algo hizo mal. ¿Ah? No hay factores externos o cuestiones que minimicen nuestra responsabilidad. Esta es una terapéutica que ofrece riesgos, por tanto tenemos que extremar los cuidados y si la cosa no sale bien, obviamente que fue porque en algo nos equivocamos. ¿Tá? Y obviamente que esto no es deseable. Entonces, por eso insisto tanto que es como todas, ¿no? Como todo lo que vamos a ver en la física médica o ya están viendo en la física médica. Pero es una aplicación que al generar riesgo de quemadura, tengo que extremar los cuidados. ¿Ah? Bien. Como para que vayan imaginándose, vamos a ver si lo pueden ver. Yo traje acá un par de electrodos que los hice hoy en el hospital, pero después los tuve que trasladar. Esto no es la mejor manera, pero por ahí lo podemos mirar un poquito. Por ejemplo, esto, no sé si lo ven, es algodón. ¿Lo ven? A ver si me dan una señal, chiquilines. Sí, Sí, se ve. Perfecto. Bien. Esto es una plancha de algodón, que ahora la voy a desplegar y se la voy a mostrar, plegada. ¿Tá? Y así me va a quedar aproximadamente, como le puse una gomita acá, me quedó la marca, no debería estar esa marca, me va a quedar el electrodo en seco, digamos. ¿Tá? Este electrodo, supongamos que yo lo hice, por ejemplo, para una rodilla. Más o menos, no sé cuánto mide, y no tengo con qué medirlo. Más o menos mide una fibra de ancho, de largo, quiero decir, y media fibra de ancho, para que ustedes se den cuenta más o menos. ¿Está? Es más o menos el tamaño de un borrador. ¿Ven? Bien. Entonces, ¿cómo llegué yo a hacer esto? ¿Está? Primero agarré una plancha de algodón importante. Bueno, ahora se me va a desarmar. Una plancha de algodón importante, ¿sí? Gruesa, o varias planchas acumuladas para que me quede una plancha inicial gruesa. ¿Tá? ¿Por qué gruesa? Porque después cuando yo la moje esto se va a achicar. ¿Tá? A la cual le voy a dar determinada forma según la forma final que quiera tener del electrodo, ¿sí? Es decir, si yo elijo determinada zona para colocar el electrodo, me tengo que imaginar de qué tamaño y de qué forma lo voy a querer, si lo voy a querer más cuadrado, si lo voy a querer más rectangular, ¿tá? Se pueden hacer otros que son más circulares, que en todo caso ahora después les muestro cómo. ¿Tá? Entonces, esta plancha, la característica, ahora cuando lo desarmé se me desarmó a mí, pero esto es lo que yo hice hoy cuando lo construí, fue peinar las uniones del algodón para tratar de que me quede una plancha pareja, ¿sí? Una plancha bien pareja en el grosor. También me tiene que quedar pareja los bordes, porque yo la voy a plegar. Y lo que necesito es generar
un electrodo, este está mojado, por ejemplo, necesito generar un electrodo que me quede aproximadamente del mismo grosor en toda su área, su volumen, digamos. ¿Se ve? Este está mojado. Sí, se ve. Bien. ¿Cómo llego a esto? No preví de poner una mesita acá, chiquilines, pero bueno. Lo vamos a ir plegando al medio, ¿sí? Este algodón yo lo tengo que ir peinando y uniendo para que me quede del mismo grosor, y después lo vamos a plegar al medio, al revés, digamos, en el largo. ¿Lo ven? ¿Sí? Para finalmente plegarlo sobre ese pliegue que hice último. ¿Está? Y ahí, esto quedó grotesco, quedó feo, porque yo obviamente no lo hice apoyándome en ningún lado, y además lo hice después de haber desarmado uno, ¿no? Pero ahí tendríamos más o menos la forma del electrodo. ¿Está? Que dijimos que es más largo que ancho, en este caso un rectángulo. ¿Está? Bien. Esto, así como está, tengo que tratar de que por lo menos una de las caras que sea la que va a ir contra que va a ser la que va a ir contra la piel, sea la más parejita, ¿tá? Lo voy a humedecer. ¿Cómo lo voy a humedecer? Metiéndolo adentro de un recipiente, no debajo de la canilla. Voy a poner un recipiente con agua, un plato hondo, por ejemplo, y lo voy a ir humedeciendo, dando vuelta, para que todo esto se empape de agua. Una vez que lo tengo mojado, digamos, lo voy a escurrir, apretándolo entre mis manos, para quitar todo el exceso de agua. Y voy a elegir la cara que me haya quedado mejor, más lisa, para que sea la que va contra la piel del paciente. Esto va a ir apoyado contra la piel del paciente. ¿Qué características tiene que tener esa cara? Sí, en el caso del medicamento también lo escurrimos. Ahora les voy a explicar algo en particular del medicamento. Cuando mojamos, chiquilines, tenemos que tratar, el algodón es algo demasiado maleable, es algo que va cambiando como de forma a medida que lo mojamos. Entonces, esto hay que hacerlo con sumo cuidado. Tenemos que ver que la cara del electrodo que va a ir contra el paciente no vaya a tener imperfecciones. No sé si han visto que hay algún tipo de algodón que viene con algunos restitos de granito de algodón, digamos. Entonces eso hay que retirarlo antes para que no. Porque cualquier imperfección que quede en el electrodo, ahí va a ser un punto de concentración de corriente. ¿Está? Entonces, porque esa imperfección va a tener más contacto que el resto del electrodo. Entonces, por ahí va a pasar la densidad de corriente va a estar como localizada en esos puntos. Entonces, eso que se llama efecto punta, tengo que evitar que suceda, porque también es una forma en la que puedo producir una quemadura electrolítica. ¿Está? ¿Efecto qué, profe? Punta. ¿Se entiende? Como Punta del Este, punta. ¿Se entendió? Sí, gracias. Bien. Bueno, entonces, ese efecto, obviamente que no es deseado, ¿está? Porque por lo que dijimos antes, tenemos alto riesgo de quemar.
de producir una quemadura electrolítica. Entonces, tenemos que poner mucha atención en cómo va a quedar el electrodo antes de aplicarlo a la piel. Y otra de las cosas que también tenemos que tener en cuenta es que toda la superficie del electrodo se apoye contra la piel. ¿Por qué? Porque yo calculé, ahora vamos a trabajar con uno que ya está mojado, que es este. ¿Está? Le falta un poquito de humedad porque obviamente no lo podía traer chorreando, pero este ya está mojado. ¿Lo ven? Está grueso. ¿Ven ahí el grosor más o menos? Me desarmó un poco en el viaje también, ¿no? ¿Está? Ahí quedó el librito, ¿vieron? De los pliegues que le habíamos hecho en seco. Entonces, elijo la mejor cara y si tengo imperfecciones se las voy sacando, ¿tá? Para que quede liso. Lo que les decía, toda esta superficie tiene que ir apoyada sobre la superficie de la piel. Porque la intensidad yo la voy a calcular por el área del electrodo. ¿Tá? Es decir, esto me dirá, ponele 5 por 6, 30. 30 centímetros cuadrados debe tener más o menos este electrodo. Entonces, el máximo de intensidad que yo voy a poder dar va a ser 3 miliamperes. ¿Tá? Pero, si yo este electrodo, en lugar de apoyarlo todo sobre la piel, apoyo un pedazo, este pedazo me queda en el aire, esos 3 miliamperes que yo calculé que es el máximo que voy a poder dar, van a estar concentrados en un área mucho más pequeña que va a ser la que está en contacto con la piel. ¿Se entiende esto, chiquilines? Eso es importante, muy importante, porque también eso genera riesgo de quemadura electrolítica. Si yo concentro más corriente eléctrica o más densidad de corriente en un área más chiquita. ¿Está? Bien. Entonces, hablamos de las imperfecciones de la piel, las posibles heridas que pueda tener la piel, la sensibilidad del paciente tiene que estar indemne, ¿tá? Y la confección del electrodo. ¿Tá? No me di cuenta de hacer uno más chico. Pero, en el caso de, si fuera una galvanoterapia, si fuera, perdón, una iontoforesis, sería capaz depende de la zona, ¿no? Este puede ser el atractivo y tendría que construir uno, la mitad de a ver si me esperan un poquito, si puedo hacerlo con este algodón que tengo acá. Más o menos, para que vean, la mitad de este sería el emisivo. ¿Ah? Hay medicaciones, en el caso de la iontoforesis, hay medicaciones que ya vienen preparadas para esto, por ejemplo, el cloruro de calcio, el yoduro de potasio. Son medicaciones que se preparan en la farmacia y ya las venden o las dan en las instituciones preparadas. ¿Tá? Uno dice a qué porcentaje de cloruro de calcio quiere que tenga, ¿sí? Entonces va a estar diluido al tanto por ciento, al 2%, por ejemplo, en el caso del cloruro de calcio. ¿En qué se diluye? Se diluye en agua destilada. ¿Tá? Se diluye en agua destilada porque así cuando circula la corriente van a circular solamente los iones que a mí me interesan. Por ejemplo, el cloruro de calcio, que es positivo, voy a querer que penetre el ion calcio, lo voy a poner en el polo positivo y el resto, donde está diluida esa medicación,
va a ser agua destilada. ¿Ah? ¿Saben lo que es el agua destilada? No, profe. ¿Nadie sabe lo que es el agua destilada? Bidestilada, tridestilada. ¿Nadie tiene moto? Bueno, o auto. El agua destilada es agua desionizada, es decir, agua a la cual ya se le hizo pasar una corriente galvánica y se eliminaron los iones en disolución. ¿Tá? Les digo si nadie sabe porque es un elemento que se usa, por ejemplo, para las baterías. ¿Tá? La podían conocer, la venden en las estaciones de servicio también. Entonces, cuando vamos a colocar una medicación en el electrodo emisivo, ¿tá? Por ejemplo, si esa medicación es inyectable, es un inyectable, por ejemplo, hay una medicación que es bastante común que se utilice, que es la artrilona. ¿Tá? La artrilona es un medicamento que se usa para las enfermedades reumáticas, ¿tá? Es básicamente un antiinflamatorio y tiene efecto también sedante. Entonces, si la indicación, lo que vamos a hacer es con un medicamento que es inyectable, ¿tá? Que viene en presentación de inyectable, ¿tá? Generalmente viene un polvito y vienen otros tubitos para diluir ese polvito. Bien, lo vamos a diluir, lo vamos a poner en una jeringa, eso lo van a ver en la práctica después, ¿tá? Entonces, vamos a mojar este electrodo en agua destilada, ¿tá? Y le vamos a inyectar al electrodo, después que esté bien escurrido, le vamos a inyectar la ampolla de la medicación diluida, la que tenemos en la jeringa. ¿Tá? Esto es para la pregunta de la compañera que dijo si se escurría también, claro, pero primero lo mojo en el agua destilada, lo escurro bien, pero bien así, de esta manera. Cuando no sale más agua, ahí le inyecto la medicación sobre la superficie que va a ir cercana, mejor, cercana no, en contacto con la piel. ¿Tá? Cuando empieza a circular la corriente, los iones van a empezar a penetrar, aproximadamente en los 10, 15 primeros minutos ya han penetrado la mayor parte de los iones. Igual se deja 20 minutos la aplicación total, porque en esos otros 20 minutos, en esos otros 10 minutos, va a seguir también actuando la corriente galvánica. ¿Tá? Y los iones ya van a estar en el tejido, circulando algunos, atraídos por el otro polo, hay otros que se van a juntar rápidamente y formar otros compuestos. ¿Tá? El atractivo va con agua de la canilla. Si este fuera el emisivo, iría con el medicamento. Y si este fuera el atractivo, es con agua de la canilla. A ver que hay varias preguntas. El atractivo con agua de la canilla. Lo dice el médico, después nosotros sabemos. Nosotros sabemos. Nosotros tenemos que diferenciar, chiquilines, nosotros estamos preparados para, luego de un diagnóstico fisioterapéutico, elegir la forma de trabajo. ¿Tá? Para eso se están preparando ustedes. A través de la evaluación, por eso se ha insistido tanto en el tema de evaluación, ¿tá? A través de la evaluación, poder definir la línea terapéutica que se va a seguir. Sabemos que hay instituciones, muchas,
donde las indicaciones vienen hechas, ¿tá? Vienen en general indicadas por un médico oficial, ¿tá? Y bueno, en ese caso deberían acatar lo que el fisiatra indica. El tema es que a veces si no, digamos, si no estamos de acuerdo, también estamos capacitados para discutir, entre comillas, en el buen sentido de la palabra, con quien sea que haya dado la indicación, porque no crean que sucede muchas veces que por ahí indican cosas que no estamos de acuerdo, o porque están contraindicadas, o porque en ese momento el paciente no está para recibir eso, u otras razones. ¿Está? Las proporciones del medicamento están ya definidas. Yo después les voy a pasar una lista de los medicamentos más, sí, el cloruro de calcio al 2%. Les voy a pasar después una lista de los más usados, y otra de las cosas que debemos conocer del medicamento es la polaridad. ¿Tá? Una premisa es que sea ionizable, es decir, que tenga iones en disolución, cosa de que le pasemos la corriente galvánica y los positivos vayan para un lado, los negativos vayan para el otro. Y lo otro es que, que lógicamente tenemos que saber la concentración. ¿Tá? Pero en el caso de lo que le digo, cuando el medicamento viene en inyectable, lo que hacemos es diluir la ampolla, ¿tá? Que la podemos diluir, la diluimos con agua destilada, mojamos primero en agua destilada y después le agregamos la medicación. ¿Tá? Entonces, va a ser una ampolla por cada aplicación. ¿Tá? Esto es muy importante con el tema de los electrodos. Los electrodos, obviamente, que son hechos personalizados, digamos, ¿no? Para cada situación, para cada región, para cada tamaño de región, porque sabemos que no todas las rodillas, por ejemplo, pueden llevar el mismo tamaño de electrodo, no todos los tobillos, no todas los, no sé, codos, muñecas, etcétera. ¿Está? Entonces, para cada paciente vamos a confeccionar el electrodo y los vamos a conservar por pocos días en general, porque si lo dejamos muchos días, esto va a quedar húmedo de una sesión para la otra, pero en cada sesión lo vamos a volver a mojar. ¿Está? Ahora, tampoco tantas sesiones podemos usarlo porque el electrodo se va desmereciendo en su calidad, digamos, a medida que lo colocamos, lo dejamos, lo sacamos, lo currimos, lo volvemos a mojar, probablemente no nos dure ni tantas sesiones. ¿Está? Entonces, capaz cada 2 o 3 sesiones es necesario volver a construir el electrodo y eso lo vamos chequeando según en el estado que esté, obviamente. ¿Está? Yo acá de gusto le saqué, no sé si lo van a ver, le saqué una imperfección que tenía el algodón y me quedaron todas estas tiritas volando, ¿ven? ¿Se nota? Capaz lo pongo contra mi ropa para que vean el contraste. Ahí, ¿ven? Entonces, esto yo lo tengo que peinar, probablemente lo vuelva a tener que apenas humedecer, ¿está? Para planchar esa zona y para que vuelva a quedar liso. ¿Está? Trabajo, esto parece una clase de no sé, de Art Attack, pero es así. Todo depende de cómo construyamos el electrodo, va a ser el éxito que tengamos en la aplicación y lo que podamos minimizar los riesgos. ¿Tá? ¿Por qué me interesa que el electrodo quede ancho, que quede grueso? Porque, a ver si me esperan un minuto, yo traje un cable. Bueno, es toda una obra de ingeniería instalar todo esto en
en casa para poder dar la clase, chiquilín. Así que, como les pasará a ustedes también, ¿dónde se ponen para que puedan escuchar mejor la clase? Así que si me permiten, me tomo un matecito primero. Lo que no tengo a mano, pero para la próxima clase lo voy a tratar de hacer un video o no sé, tratar de buscarle otra forma de mostrarles esto. Claro, porque el cable, lógicamente, tiene que estar lejos de la piel. Ahí puso un compañero porque el cable, obviamente, no puede tocar la piel. Entonces, a ver, si podemos ingeniarnos para ver. Esto es un cable que se llama multifilar. A ver si lo pueden ver. Para que no lo enfoca la cámara ahí. Ahí, multifilar. Ven que tiene muchos cablecitos. Esto se llama multifilar. ¿Ah? Es un cable común, un cable. Obviamente recubierto de plástico. ¿Lo ven? Con todas las puntitas de cable, con todas las terminaciones de cable en el extremo. Una de las características que tienen que tener los cables para ser utilizados en esto, que sean multifilares. ¿Por qué? Porque entonces si se llegaran a cortar algunos de los alambrecitos de cobre que tiene esto, va a seguir circulando corriente. Está todo recubierto de plástico, así como viene, como lo compras en cualquier eléctrica, y tiene en el extremo un conector que va a ser el que va al equipo. Este va a ir según la polaridad que vos elijas para trabajar con este electrodo, va a ser al polo del equipo que va a ir. Es decir, la polaridad la va a dar el equipo, no el cable. Bien. Entonces, ¿por qué tiene forma de libro esto? Tiene forma de libro porque por colocar el cable lo vamos a abrir y, por ejemplo, si esta fue la cara que yo trabajé para dejarla lisa, para dejarla en condiciones para estar en contacto con la piel, el cable lo voy a poner en la cara opuesta, es decir, bastante lejos de la piel. Entonces, ¿cómo lo vamos a poner? Vamos a desprender un poco de algodón, todo esto está húmedo, ¿no? Está moscado, y lo vamos a enroscar en la punta del cable. Bien enroscadito, ¿para qué? Para que si yo tiro, el cable no se salga. Ahí se me salió, ¿vieron? Entonces, ahí, lo enrosco. ¿Lo ven? Y lo dejo ahí. Cierro el libro. ¿Quién quiere hablar? Y queda así, chiquilines, ¿ven? Queda el electrodo con la punta del cable dentro del librito, y yo tiro y no sale. Seguro tiene que quedar. ¿Por qué? Porque cuando yo lo coloque en el paciente, si el paciente lo llega a enredar o lo llega a tocar o lo que sea, el cable no se desprenda. Por eso tiene que estar bien seguro. Y después, yo lo muestro sobre mi mano, pero por supuesto va a ser en otra zona, lo voy a colocar que quede toda el área del electrodo en contacto con la piel. Eso yo me tengo que fijar bien de que no exceda el electrodo en la zona que voy a aplicar, porque lo que ya les dije en cuanto a la densidad de corriente.
Entonces, este va a ir a uno de los polos del equipo y el otro electrodo va a ir a otro. ¿Está? Les iba a decir algo y me olvidé. Bueno, cuando vean después en la práctica van a ver las múltiples imperfecciones que puede tener el algodón mojado. Es verdad, sí, claro, el electrodo se sostiene con bandas de goma, ¿tá? Por ejemplo, si yo lo fuera a poner acá, voy a tener que tener algo para atarlo, ¿verdad? Para sujetarlo todo, asegurarme de que quede bien en contacto con la piel, sujetarlo con bandas de goma o con algunas veces se utilizan bandas de tela, ¿tá? Y que quede bien sujeto. No se olviden que el paciente tiene que estar 20 minutos con esto, ¿tá? Entonces tiene que quedar de que realmente no se mueva. ¿Estamos de acuerdo? Podemos armar también, bueno, en este caso es rectangular, como vieron, pero podemos hacerlo cuadradito, más alargado, como quieran, de acuerdo a la zona. Después también podemos hacer otra forma de electrodo que se llama, que se le dice en forma de hongo, ¿tá? Que básicamente lo que hacemos es tener una plancha cuadrada de algodón. Esperen un poquito que voy a reformar este que traje para mostrarles. Las planchas iniciales, chiquilines, tienen que ser bien gruesas, porque después al mojarlo, el algodón se afina mucho, se achica. El algodón que usa ACE, que compra ACE, tiene bastante más cuerpo que el algodón que compramos en un paquete en la farmacia. Entonces, está bueno usar este algodón, que es el que se usa en los hospitales, o el que compran en el hospital, porque tiene mucho más volumen. Hay veces que, porque ¿cuál es la diferencia entre este algodón y el algodón comprado en la farmacia? El algodón comprado en la farmacia es más fino, es como más hilado, más, no sé cómo decirle, es más fino. Entonces, tiene mejores características el algodón comprado para ponerlo del lado de afuera del electrodo, digamos. Entonces, a veces lo que hacemos es, con ese algodón de mejores características, digamos, de mejor calidad en cuanto a la suavidad, lo ponemos del lado de afuera y arriba vamos poniendo estas planchas que son, digamos, que tienen más volumen, ¿tá? Entonces nos aseguramos de que quizás la cara del electrodo quede un poquito más prolija. Bien, y esta otra forma, este otro formato de electrodo que les digo, cortan así un cuadrado, le quitamos las puntas, no sé si lo ven, ¿está? Las colocamos todas las puntas adentro a forma de relleno y juntamos el resto, lo que nos queda. Entonces lo que nos va a quedar es como si fuera un hongo o una bolsita, ¿ven? Con acá chato y aquí el resto de los lados del cuadrado. ¿Se ve? Bien. Esto cuando lo mojamos queda como un honguito, ¿sí? Donde el cable iría en esta parte, en la parte que sobra, digamos, la parte del tallo del hongo, ¿sí? Y lo que iría contra la piel del paciente sería la parte acá, del globito del hongo. ¿Ah? Esto se puede hacer, por ejemplo, cuando se hace para hiperhidrosis, para poner en las axilas, ¿tá? Muchas veces se elige esta forma de electrodo, ¿tá? Porque se va a adaptar mejor a la zona. Tendría que ser más grande para hacer una axila, obviamente, ¿no? Pero
esta es la forma, ¿tá? Y lo que nos aseguramos es de que el cable quede lejos de la zona que va a ir en contacto con la piel. ¿Ah? Parece reiterativo, chiquilines, pero todo esto es lo que tenemos que tener en cuenta a la hora de llevar a cabo una aplicación con corriente galvánica, ya sea con medicación o solamente con agua. ¿Tá? Otra de las cosas que capaz que no las mencioné, pero que tenemos que tener en cuenta, por ejemplo, si la piel está muy sudorosa. Si la piel está sudorosa, la conducción va a ser mayor. ¿Tá? Si la piel tiene mucho vello, ese vello va a poner resistencia al pasaje de la corriente. ¿Tá? Entonces, si la piel es muy blanca, probablemente la resistencia eléctrica sea menor. Si la piel es una piel que está más curtida, que ha estado más expuesta al sol y que todo lo demás, quizás ofrezca mayor resistencia. ¿Tá? Entonces, a veces en un mismo paciente, depende de la zona donde vayamos a colocar los electrodos, va a ser también el tema de la resistencia de la piel, de las características de esa piel. ¿Tá? Ustedes saben bien que, por ejemplo, el antebrazo es una zona menos expuesta, la cara interna del antebrazo es menos expuesta que la otra cara. Entonces, siempre esta zona de la piel va a ser mucho más sensible que esta otra. No es lo mismo colocar en un talón que colocar, no sé, en la cara. ¿Ah? Otra de las cosas que tenemos que tener en cuenta en cuanto a la resistencia al pasaje de la corriente, que a veces no solo la piel es lo que ofrece resistencia, sino la terminación del cable. Si nosotros este cable lo usamos para todas las aplicaciones de corriente galvánica que hacemos, muy probablemente se le empiecen a formar acá en la punta distintos compuestos. ¿Ah? Van quedando sustancias acumuladas ahí a través del pasaje de la corriente. Entonces, estos extremos del cable tienen que estar limpios, ¿tá? Porque si no eso va a ofrecer resistencia al pasaje de la corriente y a que se desprendan quizás algunos iones de ese lugar. ¿Tá? Se va a oxidar, va a quedar con un color determinado, depende del polo, va a quedar verdoso. Bueno, entonces, o lo cortamos y le volvemos a sacar el extremo, o lo limpiamos con una trincheta. Se raspa para que esas sustancias que se acumularon ahí dejen limpio el pasaje de la trincheta, deje limpio el cable y no haya tanta resistencia al pasaje de la corriente. ¿Ah? Otro de los cuidados que tenemos que tener es la presencia de metales en la zona. ¿Tá? No solamente en el interior como en el exterior. ¿Tá? Por ejemplo, si voy a hacer una aplicación en cuello, que el paciente no tenga una cadena. ¿Tá? Porque si ponemos el electrodo encima de la cadena, probablemente le quede la marca de la cadena. ¿Tá? Acá hay una historia que nunca sabe si es verdad, pero de que habían colocado un electrodo en la frente, ¿tá? Y el paciente tenía lentes de metal y entonces salió con la marca de los lentes. ¿Tá? No sé si es mito o es realidad, pero puede suceder. ¿Tá? Entonces, quitar todos los metales de la zona donde se va a colocar los electrodos, ¿tá? Para justamente evitar quemaduras. Como les dije al principio, es una terapéutica que es muy efectiva, nos saca, produce buenos efectos en determinadas ocasiones, pero el gran tema es que tiene
tiene riesgos, ¿tá? Pero no por eso la vamos a dejar de hacer. El tema es trabajar a conciencia y poder tener en cuenta todos los elementos que les conté ahora con respecto a la piel del paciente y con respecto a la confección de los electrodos, a la colocación del electrodo sobre la piel, y al cómo sostenerlos, ¿tá? Para que no se muevan y que se cumpla, que digamos, la dosis que elegimos para esa aplicación sea realmente la que está recibiendo en la zona tratada. ¿Tá? En el caso de los brackets, no va a pasar nada porque lo tenés adentro de la boca, pero el gran tema es que probablemente, como vamos a ver después cuando veamos la parte de electroestimulación por pulsos, cuando hacemos en cara, muchas veces cuando estimulamos en la zona de la boca, produce gusto metálico, ¿tá? Si tenés bracket o si tenés alguna incrustación metálica en la dentadura, te puede generar un gusto desagradable a metal, ¿tá? Así como cuando trabajamos en las cercanías de los ojos, que lo que se puede, la sensación que te da es como que podés ver flashecitos o lucecitas, ¿tá? En una época, ahora no se usa tanto, pero se hacía, ahora me acordé de algo que les iba a decir. Había una aplicación que se hacía un electrodo en el cuello y un electrodo en la frente, ¿tá? Que generalmente se hacía para los casos de cefaleas originadas por la columna cervical o para el vértigo, ¿tá? Y bueno, al tener un electrodo aquí, el otro en la nuca, a veces puede producir alguna sensación en la vista, sí. ¿Tá? Con respecto a esto, y a lo que preguntaban ustedes hoy, si el médico indicaba, hay una nomenclatura que se usaba y se usa todavía, creo, a nivel internacional, que es cuando se indica una iontoforesis, o cuando ustedes definen que hicieron una iontoforesis, porque no tienen por qué siempre recibir la indicación, quizás ustedes pueden poner en la historia clínica que hicieron una iontoforesis, o en un informe al médico que le mandan de que dentro del tratamiento que se le realizó al paciente le hicieron una iontoforesis. Bueno, ponen iontoforesis con tal cosa, no importa, ¿sí? Y nombran primero la zona donde pusieron el electrodo activo o emisivo. ¿Tá? En el caso, por ejemplo, de esto que yo les decía, uno en la columna cervical y otro en la frente, la nomenclatura sería, por ejemplo, iontoforesis cálcica, con calcio, con cloruro de calcio, nuca, frente. Entonces, si ustedes me dicen eso, yo sé que este es el emisivo y este es el atractivo. Si yo voy a poner en un informe que hice una iontoforesis en la rodilla, voy a poner que hice una iontoforesis, por ejemplo, tendón rotuliano hueco popliteo. Entonces yo sé que el electrodo emisivo estaba en el tendón rotuliano. ¿Tá? O, no sé, puede ser nuca, ambas muñecas o ambos puños, ¿tá? Entonces, que eso se hace, por ejemplo, para los dolores irradiados irradiados a miembros superiores originados en la columna cervical. Entonces,
el activo o el emisivo, el que va con el medicamento va a ser este, y el que va con agua va a ser en ambos puños. ¿Se entiende, chiquilines? Si me dan una señal, perfecto. Bien. Todo el mundo tiene, consiguió cartilla de puntos motores. ¿Se acuerdan que se la mostré en una de las clases primeras? Bien, perfecto. Me imagino que ese sí es para decirme que consiguieron las cartillas. Bueno, porque esas las van a tener que tener para la práctica. Para la próxima clase voy a tratar de ver si consigo algún modelito que me ayude para mostrarles el tema de la electroestimulación. ¿Tá? Entonces vamos a cerrar el tema electroestimulación con algo más práctico, porque la verdad que es bastante complicado, digamos, que el tema sea solamente teórico, porque hay cosas, por ejemplo, esto me imagino que no sé si se lo imaginaban o sabían cómo era, y aún así creo que todavía les queda por aprender sobre cómo hacer electrodos. Entonces, para la próxima, me encantaría que algunos pudieran probar, ahora repasamos de vuelta cómo se doblan, que pudiera probar de hacer electrodos en su casa con un trozo de algodón y mojarlos y ver cómo les queda. Y ahí van a saber que al principio se van a dar 10.000 veces la cabeza contra la pared porque va a ser difíciles de hacer. Son difíciles de hacer, son difíciles que les quede bien, pero la única manera de lograrlo es practicando. ¿Tá? Entonces, para sacar algo bueno de todo esto, de toda esta virtualidad, digamos, es que puedan tener más tiempo para practicar en sus casas haciendo electrodos. ¿Tá? Y si pueden hacer algún videíto para pasarme y mostrarme, a ver en qué anduvieron, estaría genial. ¿Tá? No sé si alguno ya se puede comprometer, compran un paquete de algodón, hacen los electrodos, y después que los hacen y los mojan y todo lo demás, pueden poner a secar el algodón y usarlo para otro uso si quieren, porque no es no va a ser un desperdicio de algodón tampoco. ¿Tá? Muchas veces nosotros en el hospital, cuando los estudiantes practican haciendo esto, que consumen toneladas de algodón, lo que hacemos después es desarmarlos, ponerlos a secar y lo usamos después para el ultrasonido o para otra cosa. Sí, el algodón de este grueso no se consigue en la farmacia, pero con los algodones de farmacia también se pueden hacer. Pero claro, les va a llevar un poco más de algodón, pero como les digo, después lo pueden poner a secar. ¿tá? Y no les va a pasar nada y lo ponen al lado de la estufa. En el Tata hay unos gruesos, es verdad. Yo nunca me acuerdo la marca del que vende Tata, pero es verdad, sí. Es decir, para la parte de adentro del electrodo, tienen que conseguir ese algodón más berreta, llámale, o menos hilado, menos procesado. Y para la parte de afuera, conviene esos que son más suavecitos, más Rixdal, dice la marca. Bueno, podemos ir a buscar, se van a agotar ahora los paquetes de algodón en Tata. Podemos ir a buscar esa marca y capaz que sirve, sí. Pero sobre todo, chiquilines, para que vayan practicando. No sé si se entendió, acá tengo otro que traía atado con una gomita. Partimos entonces de una plancha. Acá lo estoy desarmando, ¿no?
Partimos de una plancha que inicialmente tiene que tener como el mismo grosor, lo posible. Muchas veces nos toca hacer esto no con planchas de algodón, con retazos de algodón. Entonces, cuando nos toca hacer con retazos, lo que tenemos que hacer es unirlo. El algodón tiene como esa propiedad de que si yo junto un pedacito con otro y lo amaso, se junta, ¿está? Entonces, con el mismo grosor de plancha de algodón inicial y los bordes bien recortados, voy a ir uniendo al medio el primer pliegue, al medio de manera contraria el segundo pliegue, ¿tá? Me queda un pliegue así y otro así, y al medio finalmente el tercer pliegue para formar el libro. ¿Tá? Básicamente es esto. Obviamente que lleva su tiempo porque hay que peinar el algodón, entremezclarlo, etcétera, etcétera, y cuidar de que una de las caras por lo menos nos quede lo más prolija posible porque va a ser la que va a ir contra el paciente. ¿Estamos de acuerdo? Bien. Creo que vamos a ir dejando por acá. Para la próxima clase vamos a hacer un repaso de estimulación por pulsos y vamos a ver si puedo lograr mostrarle algo práctico para que lo puedan visualizar mejor. Ustedes saben que ustedes ya dieron estimulación por trenes, ¿no? Bien. Entonces, básicamente lo que buscamos en la estimulación por pulsos es la contracción muscular. ¿Tá? Esto como para ir, digamos, haciendo una aproximación a lo que vamos a ver la próxima clase. Ya muchas de las características de la electroestimulación, Carlos ya se las dio, todo lo que es reobase, cronaxia, etcétera. La fórmula de ER. Y bueno, lo que vamos a ver es cómo trabajamos de forma analítica, digamos, cada punto motor muscular y cada punto motor nervioso, buscando una respuesta de contracción muscular. ¿Ah? Se hace con un puntero, es decir, básicamente un electrodo como los que le mostré para cerrar el circuito y un puntero, es decir, un cañito con un cable que va al polo negativo y con eso vamos a ir haciendo una estimulación analítica de músculo por músculo. Le pongo el ejemplo acá de la cara porque es lo que más vemos, pero se puede hacer en cualquier músculo, y en cualquier nervio periférico. ¿Está? Y bueno, esto, como les decía, es una estimulación analítica, es decir, vamos a tener que estimular cada uno de los músculos, conocer qué respuesta tiene para ver si la contracción que provocamos y que se realiza es la que estamos esperando para ese músculo. Y bueno, y eso es lo que vamos a tratar de mostrar la semana que viene. Necesito modelos que se ofrezcan. Tengo que buscar con algunos compañeros de trabajo a ver quién se va a poner de modelo para que puedan ver algo de esto. ¿Ah? Bueno, no sé qué les pareció, no sé si hay alguna duda. En principio nos estaríamos viendo el lunes a la misma hora. Y bueno, y creo que por la misma sala. Yo hoy el 10 de agosto, porque no es el próximo. ¿Me escuchás? Sí, Diego. Sí, porque todo bien. Porque Bien. me alegro. Porque nosotros pedimos un receso y nos dieron de esta última semana de julio y la primera de agosto. Y por lo que tengo entendido es el 10, si me parece, ¿no? Pues el 10 o el Pero 17. mirá vos, no sabía eso. ¿Lo viste? Bueno, qué bueno, qué bueno. Está genial, sí, sí, sí.